La fortaleza Osama, una de las principales atracciones turísticas de la zona colonial, fue en el año 1965 uno de los principales escenarios de la Guerra de Abril, especialmente 2 días después de la invasión norteamericana, cuando los constitucionalistas, en busca de armas, tomaron la fortaleza. Fafa Taveras, entonces militante del movimiento revolucionario 14 de junio, estuvo allí ese día. Este es un lugar de recuerdo, pero para tu generación que solo se encuentra con este hermoso escenario, no tiene idea de que aquí había una fortaleza, de que aquí existía un gran cuartel, de que este era un recinto que representaba todo el terror de la era de Trujillo, que aquí estaban acampados más de 1000 policías en el momento que fue tomada la fortaleza. Eran los cascos blancos, el más odiado de los cuerpos policiales por la historia de represión que se les atribuía. Desde Colón hasta que fue asaltada, había sido el lugar de las desapariciones, de la tortura y de las muertes. Con el fin de tomar las armas guardadas aquí, los constitucionalistas deciden el asalto. Era un acto de mucho valor estratégico. Aquí estaba concentrada la unidad policial fuera del cuartel general de más envergadura. Entonces, en la forma en que se produjo la guerra, quedó cercada por todas las masas armadas de esta zona. Y ellos estaban atrincherados acá y se llegaba hasta la catedral. Y durante varios días esta fue una zona hostigada, hasta que se acordó con el Estado Mayor constitucionalista y las otras fuerzas de los comandos venir al ataque final, después de muchos días de hostigamiento. El ataque se planificó conjuntamente entre militares y civiles, principalmente los del Comando del 14 de junio, encabezados por Juan Miguel Román y Fafa Taveras, quienes aportaron 5 unidades de 10 combatientes cada una. Todos nos aglomeramos frente a la catedral y junto con los que veníamos organizados y con los militares que estaban ahí también, aparecieron 2 unidades de tanque. Y mientras se organizaba el despliegue, el responsable era el coronel Lora Fernández, un hombre muy decente, muy formal, que no tenía esa conducta impetuosa de la disciplina militar que uno ve, sino que era un caballero. Está cercado por ese tumulto de la gente que no lo dejaba ni moverse. Y yo que estoy frente a él le digo, coronel, es del general Pueblo, que no se puede dirigir de otra manera. Y él me dijo, general Pueblo, dirígelo usted, me dijo él, riéndose. Y necesitamos un voluntario que se suba ahí a la catedral a silenciar una ametralladora que había aquí. Y se hizo una escalera humana de gente subiendo uno encima de otro. En un momento apareció quien se apostara encima de la catedral a ubicar la ametralladora que estaba cubriendo esa parte. Y la silenciaron. Luego se desplegaron y avanzaron hacia la fortaleza, pero aparecieron aviones enemigos que sobrevolaron y ametrallaron la zona, lo que dispersó la fervorosa multitud. Y nos desperdigaron a la gente, todo el mundo trató de protegerse y de guarecerse y se desarticuló el orden inicial que teníamos, porque es una zona descampada. La mayoría de la gente estaba desarmada. Muy pocas armas teníamos nosotros todos. Incluso nuestros 50 hombres que teníamos ahí estaban también acompañados de cientos de otros catorcistas que estaban detrás, alentándolo y esperando armarse aquí. Entonces, cuando vienen los aviones y metrallan y todo el mundo se riega en ese ambiente, quedó paralizada la unidad de tanque que traían antes de usarse en esa plazoleta, porque descubrimos que el tanquista que iba a ser de artillero era un prisionero del CEFA, que lo pusieron ahí para que viniera a la operación y que aprovechó el momento de los aviones y desapareció dejando el tanque ahí paralizado. Con un tanque sin conductor en un momento decisivo, Fafa Taveras decide abordarlo y sin experiencia alguna, solo con nociones elementales de artillería pesada, se convierte en el nuevo tanquista. El alborozo de sus compañeros al verle queda expresado en una anécdota. Yo no veo lo que están afuera, pero lo que están afuera, sabiendo que el que está dentro soy yo, jubiloso, Homero y Amaury, los dos, cada uno a un lado, uno a la izquierda y otro a la derecha, se subieron al tanque y se abrazaron del cañón mientras avanzábamos
en esa callecita estrecha. Era una demostración del júbilo y del romanticismo con la que estábamos participando en ese desafío de la muerte. Y cuando yo disparé, ambos, por el propio retroceso y la expansión desde dentro, cuando yo disparo, fueron lanzados contra las dos paredes que hay. Y hubo que sacar los dos, sangrando hubo que sacarlos de ahí. Cuando regresamos, oye, pero tú por poco matas al compañero. Yo no sabía. Fafa relata el momento del asalto. Mientras las masas venían en todas direcciones y comenzaban a acercarse acá y a subir, y un grupo iba por la parte de atrás. Nosotros llegamos a hacerle 2 disparos por la puerta y otro tanque llegó a abrir, otro tanque, un hoyo en esa pared más adelante, llegó a abrir el otro tanque. Por ese hoyo se metió... No, la gente se metió hasta por arriba y por donde quiera. Y cuando vinimos ahí, ya se da y alguien entra por aquí, que se da cuenta que aquí ya había un ambiente de no resistencia y se abre la puerta. Yo recuerdo a Claudio Quiamaño en la puerta cuando nosotros estamos entrando también. Entonces la lucha aquí era dónde están las armas. Pero más que las armas obtenidas, para Fafa Taveras, el episodio más importante fue la captura de los policías cascos blancos como prisioneros. Fue un cuadro inolvidable. Tú ver a los policías saliendo de aquí, con la mano en la cabeza, desarmado, en fila india, rumbo al comando nuestro. No los maltrataron, a pesar de que algunos habían sido crueles carceleros de muchos catorcistas durante la dictadura y después de las guerrillas del 63. Fafa relata cómo les habló con decencia y firmeza. Ustedes son prisioneros de guerra, van a tener toda la garantía con nosotros. La que nunca nos dieron cuando fuimos sus prisioneros, van a tener toda la garantía con nosotros. Nadie lo va a maltratar aquí. Si su familia viene, la vamos a dejar hablar y ustedes podrán comunicarse con ellos. Recibirán cualquier atención. Ahora, si intentan fugarse, los fusilamos. Y yo voy a poner al frente una persona, mire esa que está ahí, que no pesa 100 libras, esa combatiente que está ahí, que con un fusilito M2, que usted la ven tan tranquila, no le va a temblar el pulso fusilar a cualquiera de ustedes que le falte respeto o que intente irse. ¿Quién era? Piqui Lora. Y yo la dejé al frente, ella, la más pequeña de los combatientes que había ahí visiblemente, pero contándole que ella era una guerrillera, que tenía mucha experiencia, que era una mujer muy firme y que no se equivocaran por la dimensión. Muchos se salvaron tirándose al río Osama para cruzar al otro lado. En la memoria de Fafa, esta imagen quedó registrada como inolvidable. Tal vez el mejor símbolo de la fuerza del pueblo, tal vez el mejor recordatorio de que una autoridad no puede abusar de su condición frente a una población. Tal vez el mejor ejemplo de que tú no puedes burlar una masiva manifestación del ejercicio de la voluntad popular como fue aquel golpe de Estado que había conducido a ese levantamiento. Y yo creo que fue una lección inolvidable esa foto de los policías, sin camisa algunos, otros descalzos, caminando bajo la vigilancia de combatientes para ser custodiados por una unidad de civiles. 4 meses más tarde, el 3 de septiembre, la fortaleza volvería a ser escenario clave de la guerra. Aquí es que se da el anuncio de la renuncia de Francis Camaño, diciendo: vengo a devolverle al pueblo lo que el pueblo me entregó, la representación de ser el presidente constitucional de la República en armas, a propósito de las negociaciones que terminaron disolviendo esta zona y creando un gobierno de transición que encabezaba Héctor García Godoy. Fue aquí lo que podíamos llamar la despedida política de la zona. Y en este lugar es que aparece ese bajante, una multitud, y Francis diciendo el discurso histórico de su despedida. Han pasado 40 años. ¿Cómo te sientes hoy al volver a los lugares a donde viviste tus propias epopeyas? Tú sabes que yo soy de los que tiene conciencia que fue el esfuerzo más notable en la lucha democrática de la nación dominicana después de la independencia y la restauración, que creo que es la acción de más trascendencia de todo el siglo XX. Primero por la integración de las masas, por la integración de los propios militares, por los valores que se enarbolaron, por el hecho nuevo de que no era solo una lucha por la soberanía, era por la
por el ejercicio de la autoridad de la gente, era por la soberanía popular, era la defensa de la voluntad que habían expresado la gente en unas elecciones, era la incorporación entonces de un sentido nuevo de la democracia en esta lucha. ¿Qué extrañas de aquellos días? En ninguna parte nos hemos querido ni nos hemos amado con la transparencia, con la dulzura, con el olvido de todas las cosas. Y era hermoso.